Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor hasta ahora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata, o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. Empezamos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de No hay dos sin tres, los viernes por la noche. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Espera, dame un segundo que Yolanda, la estoy buscando. Aquí, por aquí. La oímos y la vemos, ahora la vemos, ya verás, mira. Que me veo casi que... A ver si te vemos, problema. aquí está. Aquí la Hola, tenemos. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver... Perdona, antes buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos y a todas, y a todos también hoy. Hoy estamos así de rumbosos. Pues ¿cómo estoy? Pues Sí. bueno... Una no se puede ir aquí a Navacerrada a esquiar porque se cae y se rompe el húmero. Igual me podía haber pasando con la cena a la cocina, pero no, me paso esquiando. Así que cuidadito si esquiáis, cuidadito con el frío y cuidadito con el hielo. Todos sabemos Pero de qué no fue esquiando. Bueno, Pero bueno, ya estás mejor, ¿no? Ojalá hubiera sido esquiando. Pero Pues no, sí, pues sí. Accidentes domésticos, que es donde más accidentes hay. Algún Sí. día trataremos este tema, ¿eh? Perfecto. Porque son... Vale, pero Lo hoy vamos agendamos, con el nuestro. lo agendamos. Muy bien. Perfecto, pues nada, echamos para adelante el programa. Venga, Venga. claro que sí, vamos. Venga, en este programa hoy conviviremos con criaturas que no piden permiso para existir, criaturas que nacen donde el lenguaje se queda sin aire. Una de ellas nace en un laboratorio helado, escrita por un adolescente que buscaba un idioma para su dolor. La otra nace en un cuaderno sucio, dibujada por un hombre que intentaba domesticar el suyo, como quien intenta peinar una sombra. Yolanda nos hablará de una escritora. Yo os voy a hablar de alguien que, como ella, creó seres que se le escaparon de las manos, como si la imaginación fuera un animal nocturno, que siempre encuentra un agujero por donde huir. Uno inventó un cuerpo que no sabía dónde colocarse en el mundo. El otro inventó cuerpos que se burlaban del mundo, como si la risa fuera una forma de resistencia, una forma de no hundirse del todo. Y hay algo más, algo que respira debajo de todo esto. La primera parte de este programa utiliza fragmentos musicales de la banda sonora de La Planète Sauvage, de 1973, integrados como respiraciones narrativas e imágenes creadas por el mismo inventor de cuerpos que se burlaban del mundo. Oigamos la soundtrack. Donde duelen las palabras. Roland Topor no es un artista de datos, es un artista de heridas. Heridas que no sangran, pero insisten. Heridas que respiran, aunque a veces lo hagan con dificultad. Como si cada inhalación fuera un acto de valentía. Nació en París en 1938, hijo de una familia judía polaca que había huido de Varsovia. Durante la ocupación nazi pasó parte de su infancia escondido en Saboya.
en habitaciones donde el silencio tenía la densidad de un mueble pesado y la luz entraba como si pidiera perdón. Crecer escondido deja marcas. Hay niños que aprenden demasiado pronto que el mundo puede borrarte con la misma facilidad con la que se borra un dibujo a lápiz. Y cuando ese niño crece, dibuja. Dibuja para no desaparecer. Dibuja para controlar lo incontrolable. Dibuja para que el miedo tenga una forma que pueda mirar a los ojos sin que tiemble la mano. Por eso, Topor respira aquí junto a la escritora, porque ambos entendieron que la criatura es una forma de sobrevivir, una forma de decir, estoy aquí, aunque no sepa dónde colocarme. Yolanda, ¿qué nos dices de esta criatura? ¿Cómo no? Es que no oigo la música desde aquí, desde Madrid, estamos un poco lejos Ah, y yo vale. estaba súper atenta y Vale, entonces vale. digo, bueno, que espero que me deis paso porque yo no Vale, lo vale, oigo. vale. Hoy con las ondas radiofónicas, por eso estaba callada. Igual estaba pensando en volver a esquiar. Exactamente, yo estaba pensando precisamente. No, ¿sabéis qué pasa? Bueno, ahora, que nada, que no oía la música, con lo cual estaba súper atenta, pero no la oía, por los Vale. cascos no me salía. Bueno, pues vamos. ¿Qué es la criatura? Criatura. Estructura emocional inestable. Un intento de darle forma a lo que no cabe en el pecho, como si el corazón necesitara un doble para no romperse. Criatura. Palabra que usamos cuando no sabemos si algo nos da miedo o nos da pena. Cuando el idioma duda. Cuando la lengua tiembla. Criatura. Un error que insiste en tener sentido, como una frase mal escrita que se niega a ser corregida. Criatura. Lo que aparece cuando la imaginación se cansa de obedecer y decide caminar sola, aunque tropiece. Roland Topor crece entre el miedo heredado y la necesidad de inventar otra forma de mirar el mundo. Una mirada que no busca belleza sino verdad. Una verdad torcida, pero al fin y al cabo, verdad. En los años 60, sus dibujos empiezan a aparecer en Harakiri, una revista que no tenía miedo de nada, ni siquiera de sí misma. Allí Topor encuentra su tono, una risa torpe, absurda, que no busca gustar, sino sobrevivir. Una risa que parece un estornudo emocional, una defensa involuntaria. Porque Topor no dibuja para contar algo, dibuja para no desbordarse, para no romperse y para no desaparecer. No es un artista de datos, es un artista de heridas. Cada línea suya es una cicatriz que aprendió a reírse. Cada deformación es un mecanismo de defensa. Cada monstruo es un miedo que encontró una forma de respirar sin pedir permiso. En 1964 publica El quimérico inquilino. Un hombre alquila un piso y poco a poco empieza a disolverse dentro de él. La casa lo devora, lo reescribe, lo convierte en otra cosa, como si el espacio tuviera hambre. Se miró en el espejo y vio una versión suya que bostezaba con desgana. No sabía si era él o el piso pensando en él. Topor entendió que la identidad es un mueble más, desplazable, sustituible, frágil como una silla que cruje cuando te sientas encima. Y que la risa, incluso la más absurda, es una forma de resistencia, una forma de decir, estoy aquí, aunque no sepa muy bien cómo. A veces, cuando dibujaba, decía que los personajes le hablaban, no para decirle cosas importantes, no, cosas pequeñas, cosas que solo le dirías a alguien en que confías. ¿Podrías dibujarme una oreja más grande?
es que no escucho bien mis propios pensamientos. Es estopor, la ternura disfrazada de absurdo, la herida que sonríe. Hoy, heridas que no duelen, solo hacen ruido, un ruido pequeño, como un insecto atrapado detrás de una cortina. A veces el cuerpo recuerda antes que la memoria, y ese recuerdo no es una imagen, es un temblor, una vibración mínima, como si algo dentro de ti respirara con miedo. Cuando Topor dibujaba, no dibujaba ideas, dibujaba ese temblor, ese ruido, ese lugar donde la emoción se queda sin palabras y pide ayuda. Monstruo, la parte de ti que pide cariño de una forma rara. Monstruo, un miedo que se ha puesto un disfraz demasiado pequeño y no sabe cómo quitárselo. Monstruo, un espejo que no quiere asustarte, solo avisarte de que estás vivo y que eso, a veces, es suficiente. En 1973, Topor diseña los personajes y el clima visual de la Planète Sauvage, un planeta donde los humanos son pequeños, frágiles, casi insectos. Los dracs, gigantes azules, los tratan como mascotas, como errores, como juguetes. Es una distopía, sí, pero también un diagnóstico emocional. Así se siente un niño escondido. Así se siente alguien que ha aprendido a existir en silencio. La escala absurda es la escala del miedo. Los cuerpos se estiran, se rompen, se recomponen, no para asustar, sino para revelar la fragilidad, como si la piel fuera un mapa mal doblado. Topor convierte la ciencia ficción en un laboratorio emocional, un lugar donde la lógica se sienta en una esquina y observa cómo el absurdo hace su trabajo. Sus criaturas respiran, pero respiran mal. Respiran como quien pide perdón. En sus relatos breves, la misma lógica, situaciones cotidianas que se tuercen 1 milímetro y de pronto se vuelven insoportables. Mira, al despertar descubrió que todas las sillas de la casa se habían sentado sobre él. No podía moverse. Mira, me suena. Por fin, alguien me toma en serio. La mujer intentó abrir la puerta, pero la puerta le pidió 5 minutos más. Y ahora uno más, muy toporiano. El hombre salió a la calle y notó que su sombra le seguía con retraso. Perdona, dijo la sombra, hoy me cuesta arrancar. Lo fantástico para Topor no es una evasión, es una forma de mirar lo real desde un ángulo que duele un poco menos. Porque no es un artista de datos, es un artista de heridas. Hay criaturas que respiran mal porque nadie les enseñó a hacerlo. A veces pienso que Topor dibujaba para enseñarles a respirar, no con pulmones, con humor, con torpeza, con esa forma suya de acariciar lo que da miedo sin que deje de darlo. Ay, perdona, que no te hemos oído. Espera, perdona, compañera. Perdona, compañera, perdona. Un momento que tienes aquí al Topo dándole todo. Topo lo está dando todo, compañera. Todo. Ahora menos el ya sonido. puedes. Exacto. Topo lo da todo menos el sonido. Exacto. Ay, Dios mío, el humor negro. ¿Qué es el humor negro? Pues el que tiene que tener una cuando le pasan estas cosas. Exacto. Aparte de esto, una linterna que ilumina la herida sin cerrarla. Humor negro, cuando la risa no tapa el dolor, sino que lo acompaña como un perro torpe que no sabe sentarse.
Humor negro, la forma más honesta de decir, esto me duele, pero sigo aquí. ¿Cómo no? Y nunca mejor ¿Cómo dicho, no? ¿no? Porque duele, es Duele, deciros que duele. romperse el número duele, y mucho. No serás una, Pero bueno, dejémoslo. no serás una criatura de Topor. Yo soy una criatura, No, vale, ninguna bueno. criatura soy. También os pido disculpas si me veis un poco remoguda, porque es que voy buscando posturas para el dolor. Para Entonces, estar por eso, cómoda, es pero normal. por lo menos No, pero seguimos, que aquí estamos. estás guapa, ¿eh? Estás muy guapa. Preciosa. El show debe continuar. Venga, Sí, Es el que de la show que cara no me continúe. quejo. pues vamos De a la ello. cara no Continúa, me Manuel. quejo. Venga, las criaturas de Topor no viven en sus dibujos, viven en nosotros. Son espejos deformantes, versiones torcidas de lo que intentamos ocultar. Cuando miras un dibujo suyo, no ves un monstruo, ves tu propia incomodidad, ves tu propio temblor, ves la risa que no te atreves a soltar. En el quimérico inquilino, el protagonista se va borrando poco a poco hasta convertirse en un huésped de sí mismo. El hombre abrió la ventana para respirar, pero la ventana respiró antes que él. Esta frase, esa es la psicología toporiana, la identidad como un cuarto que no es tuyo y el monstruo como un espejo que respira. Porque Topor no es un artista de datos, es un artista de heridas. Perteneciente al estilo surrealista, nunca obedeció del todo a esa ni a ninguna otra etiqueta. En los años 60, junto a Raval, que ya hablamos de él, y Jodorowsky, dieron origen al movimiento Pánico, un territorio donde el humor, el caos y la herida convivían sin pedir permiso. Su vida, en cambio, sí tuvo algo de surrealista, no por extravagancia, sino porque habitaba el mundo como si fuera un dibujo suyo. Todo en él parecía ligeramente torcido, ligeramente absurdo, ligeramente tierno. Murió en París en 1997, sin estridencias, sin gesto final, nada surrealista, solo un cuerpo cansado que dejó de insistir. Sus criaturas, en cambio, siguieron respirando por él. Hay heridas que miran, no para juzgarte, para recordarte que sigues siendo tú, incluso cuando no te reconoces. Las criaturas de Topor miran así, con una mezcla de pena, curiosidad, como si quisieran preguntarte si necesitas un abrazo o un poco más de silencio. Deformación, la verdad cuando se pone nerviosa. Deformación, una caricia que no sabe dónde apoyarse. Deformación, el modo en que la realidad intenta adaptarse a lo que sentimos y no lo consigue del todo. Se suele decir que Topor es cruel. No es cierto, no es verdad. Lo que parece crueldad es torpeza emocional, una ternura que no sabe cómo presentarse. Sus criaturas no son amenazas, son confesiones. Cada monstruo suyo es un recordatorio de que la fragilidad también tiene dientes, pero dientes de leche. En sus dibujos, en sus textos, hay una ternura disfrazada de absurdo, una ternura que respira mal, pero respira. Inventó monstruos para burlarse del suyo propio, porque Topor, y lo volvemos a insistir, no es un artista de datos, es un artista de heridas. Toda criatura es una pregunta. Toda criatura es una incisión.
Toda incisión respira, ¿nos parece, compañeros? Y tal. Que- Y mientras la música anterior abría una grieta en la noche, ahora emerge ella, una adolescente que escribía desde el frío, desde el miedo, desde un dolor que aún no sabía nombrar, Mary Shelley. La vida, aunque solo sea un cúmulo de angustias, es muy querida para mí y voy a defenderla. Mary Shelley, corazón, sombra y luz. Hoy evocaremos la vida de Mary Shelley, una joven que con un corazón inquieto y una imaginación en llamas dio vida a una de las historias más profundas jamás contadas. Acompáñenos, ay por Dios, acompañadnos a descubrir, me parece que no vais a acompañar a ningún lado, a descubrir su mundo interior, sus amores, sus sombras y la noche en la que surgió una criatura especial, al que algunos denominaban engendro, monstruo, aunque con sentimientos tan humanos como los de cualquiera de nosotros. Y yo estaré aquí a tu lado, dejando que la emoción fluya entre las palabras. Porque la vida de Mary no es solo literatura, es un paisaje lleno de sensibilidad, de pérdidas, de abrazos silenciosos y de sueños encendidos. Hoy caminaremos por ese paisaje juntos, despacio, como quien abre un diario antiguo y encuentra aún fresca la letra de su autora, como si hubiera sido escrito ayer. La pequeña Mary, una infancia entre sombras y luz. Mary nació a finales del siglo XVIII, en una casa donde la curiosidad y la intelectualidad estaban por todas partes. Sus padres fueron el filósofo radical y escritor William Golding y la filósofa y pionera feminista Mary Wollstonecraft. Bueno, ambos figuras prominentes. ¿Qué tiene nombre? ¿No has podido encontrar otra más difícil? Fatal. Wollstonecraft. Vale, Wollstonecraft. Ambos figuras prominentes. Bueno, era una pionera feminista, que es lo importante. Y se llamaba Mary. Vale. Bueno, pues esto, que eran figuras muy importantes de la Ilustración británica. Un ambiente que despertó en ella la pasión por lo escritora. Lo importante es eso, que como su padre era filósofo, su madre tal, la niña pues salió pues así, pasional y artista. Entonces, lo que se despertó en ella, como he dicho, es la pasión por la escritura, la psique del alma humana y la reivindicación, no lo olvidemos nunca, de la mujer, que veremos reflejada en su obra. A muerte de su madre, y volvemos a decir el nombre extraño, Mary Wollstonecraft, una ausencia que fue más bien una presencia constante. Una ausencia que no era vacío, sino eco.
Mary creció buscándola en los libros que había escrito, en los retratos, en los recuerdos que otros guardaban como tesoros. Imaginad por un momento a una niña pequeña con los pies colgando de una silla demasiado grande, escuchando cómo su padre le hablaba de aquella mujer valiente a la que apenas pudo conocer. Esa mezcla de amor no vivido y cariño heredado marcó su alma para siempre. Y en cada historia que escribía, en cada pensamiento que nacía en su cuaderno, había un susurro de esa búsqueda, la búsqueda de una madre, la búsqueda de sí misma. Sí, porque no lo hemos dicho, Mary perdió muy pronto a su madre, entonces ella quedó con esta ausencia, pero su padre, William Goodwin, la educó con libertad, sin cortarle las alas. Mary creció leyendo leyendas, filosofía, poesía y soñando. ¿Y sabéis cuál era su lugar preferido para soñar? No. ¿Lo imagináis? No. Pues atención, que aquí viene lo bueno. Nada más y nada menos que un cementerio. Yo te digo que esta muchacha ya... Era extraña ya. Pero no, ya era un poquito gótica, sí. Sí. No por la oscuridad, sino por el cariño. Peor aún. A ver, no hemos hablado antes de tiempo. Era simplemente porque allí estaba su madre, descansaba su madre. Mary se sentaba junto a la lápida, bien, dejaba que el aire le moviera los cabellos y escribía. Allí aprendió que la muerte no es un final abrupto, sino un silencio lleno de preguntas. Ese silencio, por desgracia, la acompañó, o por suerte, toda su vida. Mary y Percy, el encuentro con el amor. Si no puedo inspirar amor, voy a causar miedo. Bueno, no todo fue malo, porque a los 16 años Mary conoció a Percy Shelley, que le dio su nombre, un joven poeta apasionado, idealista, impetuoso, y Mary, reservada pero intensa, recordemos la importancia de ser intensa, sintió que algo en ella despertaba. Fue un amor que no entró a escondidas, entró como un viento que abre las ventanas, fuerte, imparable. Percy veía en Mary una inteligencia radiante, esa luz que no necesita alzarse para hacerse notar, pero irradia una luz casi cegadora. Ella veía en él una llama que ardía sin descanso, y juntos se miraban como quien reconoce a un igual en un mundo que no siempre escucha, o no quiere escuchar. La sociedad murmuraba, juzgaba, condenaba, pero ellos solo escuchaban el latido que se buscaba entre sí. De esos amores que duelen, que salvan, que consumen, pero que también construye. Pues sí, Mary y Percy también viajaron por Europa con muy poco dinero, pero llenos de sueños, que es lo importante. Pero no todo fue fácil, porque si había poco dinero, aunque hubiera muchos sueños... Nada. No, bueno, pero bien, lo importante es soñar y lo importante es la compañía. Y en este caso estaban muy bien avenidos, porque en sus primeros años juntos, como casi todos los mortales, ojo a esta palabra que será clave en toda mortales, en toda su producción literaria. Bueno, pues ellos sufrieron pérdidas dolorosas e irreparables que marcaron la trayectoria de su obra. Su madre... como he dicho, la madre de Mary murió muy poquito después de su nacimiento. También murieron 3 de sus 4 hijos y su esposo, Percy Shelley, se muere en un naufragio. Y esperar que viene más. La hermanastra Fanny Imlay se suicidó. Cada pérdida fue un golpe en el pecho. Mary sintió la fragilidad de la vida, como pocos la sienten tan jóvenes. Percy la sostenía. De cómo ella convertía la pena en palabras, en reflexión, en una fuerza interior que crecía con cada caída. El amor que compartían estaba hecho a base de complicidad, de manos que se buscaban cuando todo dolía y de una ternura envuelta en la fuerza del que cree en lo que hace. Villa Diodati, la noche del relato. Nada ayuda a tranquilizar la mente tanto como un propósito firme. Pues sí. En 1816, Mary y Percy viajaron a Suiza. Cerca de ellos, alojados en una villa frente al lago, estaba nada más y nada menos que Lord Byron,
que fue el que se habló la semana pasada, o ahora no lo No, recuerdo. la anterior. pasada no, la anterior. Es que yo hay ya 10 días que yo tengo borrar de mi mente, os lo tengo que decir. Así que sigo. No, sí, en serio. Si no digo alguna cosa que no está bien, queridos oyentes y compañeros, bueno. Pero bueno, que estaban en Suiza, ¿vale? Y entonces estaba allí Lord Byron. O sea, imaginaros ya el trío. Pero la lluvia, para acompañar a este trío, la lluvia no cesaba. Los días eran grises. La naturaleza parecía contener el aliento. Y así, bajo aquel cielo apagado, nació una de las noches más famosas de la literatura. Chan, chan. Imaginad la escena. Yo ya El lo lago estoy oscuro imaginando. como un espejo sin reflejo. El viento golpeando las ventanas. Las velas titilando. Y un grupo de jóvenes, algunos impetuosos, otros melancólicos, reunidos alrededor del fuego. Leían historias de fantasmas y contaban anécdotas estremecedoras. Hasta que Byron, con su imponente presencia, propuso un desafío como quien juega a las películas, ¿no? Estás ahí en una reunión y dices, vamos a jugar a las películas. Pero este señor dijo, escribamos cada uno un relato que despierte el miedo. Mary escuchó en silencio. Ella no competía, ella solo observaba. Había algo en la tormenta, en la atmósfera, en la electricidad del ambiente que parecía llamarla. Durante días no escribió una sola palabra. No encontraba las musas o simplemente no le apetecía jugar. Pero una imagen, tal vez un sueño, se formó en su mente, con la claridad de un rayo, iluminando el lago. En ella ve a un hombre inclinado sobre su creación, como un dios inseguro. Vio un cuerpo inerte y vio un ojo que se abría, un ojo lleno de vida, o quizá de dolor. Un ojo que pedía algo que su creador no supo darle. Mary despierta sobresaltada y supo que esa visión era el germen de una historia que no se podía ignorar. Dejó que la tinta fluyera y como si esa criatura le guiara a través de las palabras, escribió esta. Y tachan, tachan, así nació Frankenstein y también el mito de Frankenstein. No en un laboratorio, sino en el alma de una joven que conocía el dolor, la soledad y el deseo de ser amada. Una criatura que pedía un abrazo y un creador que le dio la espalda. Por miedo, por ignorancia o porque no vio más allá del monstruo. Una tragedia tan humana como cualquier corazón roto. Frankenstein. Una mirada al alma. Pues sí, porque la novela no es solo un cuento de terror, ¿no? El mito Frankenstein, no. Es algo más. Por eso ha sobrepasado los tiempos, o ha sobrevivido, perdón, en los tiempos, ¿no? Es porque es una reflexión sobre la responsabilidad, la ciencia y la creación, pero sobre todo de la soledad. La criatura nace sin maldad. Nace como un niño que abre los ojos por primera vez y busca un rostro que le sonría. Pero lo que encuentra es miedo, rechazo y abandono. Mary sabía que el alma humana se construye con lo que recibe, no con lo que es por naturaleza.
Y por eso nos duele esa criatura, porque se parece demasiado a nuestras propias heridas. Cierto, cierto, cierto. Porque no hay nada que duela más que el dolor y nada más que asuste. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, Frankenstein se convirtió en uno de los pilares de la literatura universal. Mary continuó escribiendo, enfrentando dificultades, cuidando de quienes amaba, se dedicó con ternura profunda y una voluntad férrea a cuidar como digo, de quienes amaba. Y cuando la vida la dejó sola, cuando el mundo pareció vaciarse, ella, ¿qué hizo? ¿Qué hace todo artista? Refugiarse en su arte, en este caso refugiarse en las letras, ¿no? En ese universo íntimo donde las emociones pueden transformarse en páginas. De esa mezcla de fragilidad y fortaleza surgieron sus otras obras, cada una distinta, pero cada una marcada por una luz propia. Mary se dedicó con ternura y cuando la vida la dejó sola, como digo, ella volvió a brillar y lo que hizo fue que cada obra es un pedazo de su alma, un pedazo distinto, revelador, íntimo. Vamos a recorrerlas, despacio, como quien camina por un jardín al atardecer. Os dejo que lo imaginéis y así os hablo de la primera, la más famosa, como hemos hablado ya, Frankenstein, el relato de un joven que desafió los límites de la vida misma, pero pagó un precio demasiado alto. Es una historia sobre la soledad, sobre el abandono, sobre la necesidad desesperada de ser amado. No es solo terror, es un desgarrador poema sobre el rechazo. A Frankenstein le siguió Valperga, una novela histórica ambientada en la Italia medieval. Allí Mary encontró a Eutanasia, una mujer noble, valiente, cuyo corazón lucha entre el amor y la libertad. Seguidamente, El último hombre, donde imagina un futuro donde la humanidad se extingue. Novela distópica en que un Lionel Burnett camina solo por un mundo vacío, con los recuerdos como única compañía. Es tal vez la obra más triste y más íntima de Mary, una despedida escrita entre sombras y lágrimas. Bueno, luego vinieron Perkin Walker, inspirada en un personaje real que afirmó ser el heredero legítimo al trono. Lodore, la muerte de un noble desencadena la lucha de 3 mujeres por sobrevivir en una sociedad donde apenas se les permite respirar. Y su última novela, Faulkner, es un canto al perdón, donde Mary habla de la culpa, de la redención y del poder del amor para curar cicatrices antiguas. Os recomiendo cualquiera de sus libros porque son todos maravillosos, son un canto sobre todo al feminismo, a la libertad, a través del dolor. Pero también escribió relatos, también, y cuentos como Matilda. Y no olvidemos que esta fue una de sus obras más escrita. Me estoy liando, disculpadme, pero escondida en un cajón durante años. Una confesión dolorosa, un desahogo del alma. El mortal inmortal. Manuel, pero sí. que me he liado. Sí. No olvidemos, me he liado porque con lo de Matilda y tal. Ahora estamos hablando efectivamente, de su última novela más íntima, escrita pero escondida en un cajón durante años. Ahora, perdón. Ahora, no, he dicho que hoy espera. Una vez fallo, bastante pocos hay, porque voy drogadísima. Que si os enseño los medicamentos. No, por favor. Entonces, ahora hablamos del mortal inmortal, ¿correcto? Exacto, eso, hablamos del mortal inmortal. ¿Quién era ¿Qué era este mortal inmortal? Pues nada más y nada menos que un hombre que bebe un elixir de inmortalidad sin desearlo. Más relatos como La chica invisible, Sueño o transformación. También cuenta en su literatura con obras de viajes. Historia de un tour de 6 semanas, diario coescrito con Percy Shelley, lleno de paisajes, encuentros y reflexiones, donde vemos a Mary joven, libre, curiosa, caminando por Europa con los ojos muy abiertos. Y otra obra de viajes, Ramblas de Alemania e Italia, obra más madura, más serena. Un viaje donde Mary observa el mundo, pero también se observa a sí misma. Es su voz tal vez más humana, más contemplativa. Sí. Aparte, lo que ella hizo además, por amor, su mayor acto de amor, fue preservar la obra de Percy,
de su esposo, de su compañero, del hombre de su vida. Reunió sus poemas, sus cartas, sus pensamientos, y los protegió como quien guarda un tesoro. ¿Sabéis una cosa? Sin Mary, tal vez este poeta se habría perdido en el tiempo. No, seguro, ¿eh? Seguro de todo. Claro. Poco como lo recuerda esta mujer del ya lo recordaré, Azul, iba a decir, que guardó toda la obra de Kandinsky. Correcto, sí, perfecto. Bien. El jinete azul, eso, pues esta guardó todo ahí para que no pasara. Las mujeres siempre lo guardamos todo y luego os quejáis. No, pues mira. Dejamos. Bueno, algunos sí. Mary Shelley murió en 1851, pero su voz no se apagó. Sus palabras siguen respirando en cada lector que descubre su historia, en cada alma que asoma a la ventana de sus páginas. Mary dejó algo más que una criatura inmortal, no solamente Frankenstein. Dejó un recordatorio que todos, incluso en nuestras sombras, llevamos un brillo que merece ser visto. Gracias. Su historia nos recuerde que incluso en las noches más oscuras pueden dar a luz un rayo de belleza y que las almas sensibles, aunque a veces sufran más, también crean mundos enteros. Bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos algún de tiempo, Carmen? Sí. Vale, pues bueno, ahora sabéis que en una plataforma está la película Frankenstein, yo la he visto, está bastante interesante, es muy, muy buena, unos efectos, creo que además, no sé si sabéis que va a los Oscars, ¿no? Me parece. Sí. Pero bueno, ya está en esta plataforma, da igual, lo digo, que me da. Netflix, la podéis ver, yo ahora, aprovechando que tengo tiempo, pues mira, leer y películas. Así podéis deleitaros con más cosas. Pero luego también hay una muy buena película sobre precisamente Mary Shelley. Esta película es de 2017, dirigida por Haifa Al-Mansour. Mary Shelley desvela la historia, atención que viene, de la joven Mary Wollstonecraft, interpretada por Elle Fanning. Sí. La madre, ¿no? La madre. No se me va a olvidar ese apellido. Bueno, a mí se me ha olvidado ya. Ahora ya llega al final, pues ahora ya vamos ya al desbarre. Bueno, total, la historia de esta joven y su ardiente y tempestuosa relación con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley, que interpretado por Douglas Wood. Ambos sienten un flechazo inmediato al conocerse y ante la oposición de la familia de Mary a su noviazgo, la pareja decide huir, acompañados por la hermanastra de ella. O sea, esto entre realidad y ficción, un poco así, ¿sabéis? Esto hay que verla porque recorre esto la vida y entenderemos mucho mejor Frankenstein. Escuchemos a Björk, Aurora. Buenas noches. Que las criaturas que hoy nos acompañan encuentren un rincón tranquilo en vuestros sueños. Bona nit y que el silencio os devuelva lo que importa. Descansad. La noche sabe guardar lo que aún no sabemos nombrar. ¿A que sí, Yolanda? ¿A que sí? Sí. Pues Manuel. sí, cuidadito Oye. con la noche, con los tropiezos, Sí. y sobre todo no prepararos por la noche angulas con huevo, llevarlas en la mano y tropezar. No, por favor. Hasta la semana La próxima y viernes. Y Dios quiere y la burra no se muere. También lo tengo que decir. Venga, un saludo. Un abrazo. Buena nit. Bona nit. Buenas noches.